Guía para identificar a los falsos profetas. Curiosidades de los profetas de la Biblia. Primera curiosidad. Aunque hombres con prácticas paganas recibieron sueños de parte de Jehová, como fue el caso del faraón de Egipto, Génesis 41, 1 al 40, o Nabucodonosor, el rey de Babilonia, Daniel capítulo 2 y capítulo 4, las interpretaciones no les eran dadas a ellos, sino a hombres de fe en Dios. El porqué es muy simple. Si Jehová les hubiera dado la interpretación a Faraón o a Nabucodonosor, estas revelaciones dadas mediante el Espíritu de Dios se hubieran confundido con la adivinación propia de las religiones paganas. Jehová quería que todos supieran que Él es quien daba la interpretación y no la magia de los sacerdotes paganos. Segunda curiosidad. Los profetas usaban expresiones como "así dice Jehová Dios", Jeremías 18:13. Por ejemplo, la palabra de Jehová vino a mí, Ezequiel 6:1. Jehová me dijo, otra expresión entre muchas parecidas en Oseas capítulo 3, versículo 1. Pero todas dejaban claro que la profecía venía de Dios y no de una interpretación privada de algún hecho histórico o pasaje de la Escritura. Por esto, deberíamos tener cuidado cuando juzgamos a alguien que investiga temas proféticos y mediante el estudio comete algún error en materia de profecías. Porque si esta persona equivocada, como fue el caso de Martín Lutero en su día y otros muchos, nunca afirma que le fue dicho directamente por Jehová, no se le debe colocar en la misma posición que aquellos que hablan constantemente en nombre del Espíritu Santo cosas que Dios no ha dicho. Recuerden que el pecado contra el Espíritu es el más peligroso, pues equivale a una muerte sin perdón. Es increíble como hoy tantos hablan en nombre del Espíritu Santo. Solo les digo, sin juzgar, cuidado, están jugando con fuego. Tercera curiosidad de los profetas de la Biblia. Un profeta deberá reflejar, aunque imperfecta por su condición de heredero del pecado de Adán, una imagen adecuada del Dios vivo. Por ejemplo, Jesús es la imagen más perfecta de Dios. Los profetas entonces deberán parecerse a Cristo. Sospeche entonces de alguien que diga ser profeta y pida en repetidas ocasiones y de forma exagerada dinero. Jesús no lo hizo. Sospeche de un profeta que haga alarde de conocimiento y poder. Jesús le daba la gloria al Padre. Sospeche de un profeta que se asocie con los pudientes, discriminando a los pobres. Jesús no lo hizo. Sospeche de un profeta que hace un espectáculo entrando en trance, saltando, dando vueltas por el suelo a la hora de predicar o profetizar. Jesús no lo hizo. Estas exageraciones eran más comunes en las religiones de los cananeos y otros pueblos paganos, pero desconocidas por los israelitas, incluso por los árabes preislámicos. Elías, por ejemplo, presenció un frenesí en el Monte Carmelo por parte de los sacerdotes adoradores de Baal en Primera de los Reyes 18, 28 al 20. Se nos dice que ellos gritaban y se cortaban hasta sangrar, y es que en el caso de los cultos de dioses falsos, este ambiente bullicio acompañado de música era muy diferente al del culto del Dios verdadero. En Jesús tampoco vemos esto. Entre los israelitas nadie conocía cuándo el Espíritu de Jehová actuaría. Él y solo Jehová sabía cuándo derramar su Santo Espíritu y no el ser humano. Por lo tanto, sospeche del profeta que cuando quiera él, disponga del Espíritu Santo. Por supuesto que en la Biblia siempre vamos a encontrar un texto que parezca la excepción
o que justifica la danza en medio del culto y las exageraciones. Me viene a la mente el pasaje de David danzando junto al arca del pacto, pero recuerde analizar el contexto, el lugar, la ocasión, el tipo de festividad. No haga del texto un pretexto. Otra característica del profeta verdadero era que el Espíritu los arrastraba hacia una actividad concreta en el mundo real, les impulsaba a luchar y a predicar lo profético en el nombre de Dios. En contraste, el profeta pagano se centra en el yo, la experiencia emocional, interior, un frenesí que le permitía supuestamente encontrarse con la divinidad. El resultado de esto era algo sin sentido, girando en el eje de la propia conciencia excitada, hasta perder la conciencia y unirse a su Dios. Sospeche si ve algo parecido, no necesariamente igual, pero sí con estos rasgos. Por ejemplo, el don de hablar en lenguas tenía un sentido: predicar a personas de otras lenguas que venían a Jerusalén. No use como pretexto la lengua de los ángeles. Pregúntese, ¿qué sentido tiene hablarla? Y si el mensaje es para la iglesia, ¿es realmente profético o edificante lo que dice quien traduce? ¿Por qué Jesús no habló en lenguas? No tenía sentido que lo hiciera, como si fue en el caso de los apóstoles, pues sus interlocutores conocían su lengua materna. Jesús vino a predicar a los judíos. El hablar en lenguas tenía una lógica, una causa, un sentido, no se ensayaba ni se aprendía. La persona que recibía el Espíritu, por lo general, cambiaba su vida. En la Biblia se usa la expresión nacer de nuevo. La pregunta es, ¿aquellos que en su iglesia entran en trance, luego nota usted que han nacido de nuevo? ¿Su comportamiento como cristiano es una fachada o es real? Por otro lado, puede encontrar un pasaje en las escrituras cristianas donde la persona entre en un trance o en un frenesí. ¿Podrá hacerlo? ¿Habrá algún pasaje que respalde esto? Salvo los poseídos por el demonio, pero claro, se comportaban así estos por los demonios, no por el Espíritu de Dios. Por otro lado, a veces me pregunto cómo puede llegar a un estudio serio de la palabra de Dios personas que están pendientes a la pausa del pastor para decir amén, aleluya o gloria a Dios. ¿En qué tiempo se coteja la información con la Biblia como hicieron los bereanos, según el libro de Hechos de los Apóstoles? A veces vemos más Biblias levantadas que ojos postrados a la Escritura. Cuidado, porque mientras menos sepa usar la espada del Espíritu, menos podrá saber identificar al atacante. En 1 Corintios capítulo 14, versículo 29, los demás callaban cuando hablaba un profeta. Pregúntese, ¿en mi iglesia estoy más pendiente a qué pasa o a qué se dice? Los místicos están más preocupados hacia lo que ocurre, los cristianos a la palabra de Dios y su entendimiento. Otro aspecto importante es que ni las obras poderosas, ni el hablar en lenguas, ni las profecías convierten a un profeta en verdadero. Jesús ya alertó esto en Mateo 7, 21 al 23. Dice la Reina Valera 1960. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declaré, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de la maldad. Noten que Jesús no pone en duda que ellos hablaran en lenguas, expulsaran demonios, hicieran obras milagrosas. Jesús sencillamente no los conoce, porque la fuente de su poder no provenía de Dios, sino de Satanás.
¿no le enciende una alarma en su conciencia estas palabras o se deja arrastrar con facilidad ante el habla seductora y bonita de un falso maestro o profeta? Ante manifestaciones como las descritas por Jesús en Mateo 7, 21 al 23, debería al menos tener un ojo crítico. No es pecado hacerlo, según Jesús y los apóstoles. Tampoco use como excusa que el demonio no expulsa demonio, porque si el demonio que supuestamente salió de usted se quedó en usted, ahora transformado en ángel de luz, entonces usted solo ha sido parte de un teatro puesto en escena por Satanás. Pues el demonio nunca fue expulsado, sino que cambió su actuar. Hoy muchas religiones de diferentes credos expulsan demonios y no todas son verdaderas. En este análisis sobre los profetas no me he centrado en si aún están vigentes o no los dones del Espíritu, o si su iglesia es verdadera o falsa por tener dones milagrosos o no. Ese es otro debate que no me interesa abordarlo en mi canal. Creo que la mejor herramienta para identificar la luz de la oscuridad es la oración y el estudio. Y recuerde, tenga en su conciencia la alarma activada.